Estuve casado con Ava Sinclair durante 5 años, pero nunca tuvimos un matrimonio formal. Ella tenía su luna de miel, y nosotros solo estábamos en un matrimonio por contrato. Hasta que un día, el hombre al que amaba regresó al campo. Empezó a trasnochar, se volvió distante e incluso me llamaba despreciable cuando se enojaba. Ya no lo toleré y solicité el divorcio. Pero después de dejarla, se arrepintió y empezó a perseguirme sin descanso. Durante 5 años, Ava Sinclair y yo estuvimos casados, pero nunca llegamos a un matrimonio de verdad. De día, coqueteaba conmigo, pero de noche, gritaba el nombre de otro hombre mientras dormía. Cuando la cosa se ponía fea, me daba muestras de cariño, pero nunca se pasaba de la raya. Un día, me confesó que le gustaba a alguien. Dijo: Michael, quiero conservar mi virginidad para la persona que amo. ¿Lo entiendes, verdad? Michael, no te enfades. Aunque no puedo darte mi corazón ni mi cuerpo, sigo siendo tuyo. A pesar de que ella no me amaba, nuestra vida juntos se mantuvo relativamente tranquila. Pensé que seguiríamos manteniendo una distancia respetuosa hasta que un día, la blanca luz de la luna de Ava regresó al campo. Fue en nuestro aniversario de bodas. Según nuestra tradición, debíamos cenar a la luz de las velas. Ella llegó corriendo del trabajo, se dio una ducha rápida, se maquilló y se perfumó. Como de costumbre, me senté detrás de ella, secándole el pelo. Mientras se preparaba, me dijo: Michael Evans, tengo algo que decirte. Adelante. Chris Anderson ha vuelto. ¿Y qué? No puedo celebrar nuestro aniversario contigo hoy. Ya lo esperaba. Asentí. Entiendo. Ava se sorprendió un poco, pero rápidamente su sorpresa se transformó en emoción. Continuó: Chris Anderson no sabe que estamos casados. Espero que cuando lo conozcas en el futuro, no lo reveles. Por supuesto. Haré lo que quieras. Satisfecha con mi respuesta, Ava sonrió y me besó en los labios, diciendo: Michael, te lo compensaré. Gracias por amarme y tolerarme. Ella seguía pensando que mi tolerancia hacia ella, incluso permitiéndole tener a otro hombre en su corazón, era suficiente para demostrarle mi amor. Pero en realidad, fue todo lo contrario. Ella tenía su luz de luna blanca, y yo tenía mi propio amor, aunque ella no lo supiera. Ava y yo tuvimos lo que llamaríamos un matrimonio relámpago. La primera vez que la conocí fue en un bar. Estaba rodeada de un grupo de hombres, y aunque parecía disfrutar de la atención, pude ver claramente el desdén y el desprecio en sus ojos. Curioso, me pregunté, si le disgustaba tanto ese ambiente, ¿por qué se rodeaba de tanta gente? ¿Se estaría castigando? Al pasar, me vio. Ava me miró fijamente un momento y luego preguntó: ¿Quieres algo de beber? No me interesaba, pero sonreí y le dije: ¿Invitas? Para mi sorpresa, respondió con seriedad: puedo reservarte todo el lugar. Su generosidad me sorprendió. No tenía asuntos urgentes, así que me senté con ella. Parecía mucho más feliz, bebiendo vaso tras vaso hasta que se le puso la cara roja y se le nubló la expresión. Lentamente, se apoyó en mi hombro y, con tono coqueto, dijo: ¿te pareces a alguien que conozco? Le pregunté con interés: ¿a quién? Sonrió misteriosamente: no te lo voy a decir. Pensé que nuestro encuentro sería solo un momento fugaz, pero al día siguiente nos volvimos a encontrar, esta vez en una reunión de negocios. Al verme, se sorprendió, pero sin decir palabra, firmó el contrato y me agregó a sus contactos con el pretexto de que era trabajo. Nuestras conversaciones transcurrieron sin contratiempos, pero no esperaba que al día siguiente me preguntara si me interesaba casarme. Ava Sinclair, borracha en un bar a altas horas de la noche, claramente tenía a alguien que le gustaba. No entendía por qué le propondría matrimonio a un desconocido. Incluso se lo pregunté. No respondió directamente sobre la persona que le gustaba, pero con un tono entre dulce y burlón, dijo: solo quiero un hogar. ¿Me lo darías? Te trataré bien. Más tarde esa noche, Ava regresó. Olía a alcohol y tabaco. Nunca había fumado. En cuanto entró, me abrazó y me besó, diciéndome con alegría: Chris Anderson me ha felicitado hoy. Dijo que me quedaba genial con lo que llevaba puesto. Bueno, asentí, pero hueles muy fuerte. Ve a ducharte.
¿Lo soy? Arqueó una ceja, aparentemente emocionada. ¿Estás celoso? No. De repente me susurró al oído, ¿me veo bien? ¿No lo dijo Chris Anderson? ¿Te ves bien? Eres tan aburrida. Ava hizo pucheros y fue al baño. Nuestro matrimonio no fue más que una farsa. Actuábamos como una pareja normal, coqueteando, besándonos, pero faltaba algo, el amor. Ella se casó conmigo porque yo era el sustituto de Chris Anderson. Y yo me casé con ella porque mi verdadero amor había fallecido hacía años y no me quedaba nada a que aferrarme. Una vez pensé en dejar ir mis sentimientos por mi verdadero amor e intentar que funcionara con Ava Sinclair. Así que la toleraba, la amaba y le daba suficiente seguridad. Pero el resultado siempre era el mismo. De principio a fin, no fui más que una herramienta para su diversión y coqueteo. Igual que el día que registramos nuestro matrimonio, cuando me besó y me dijo, solo estamos jugando. No te lo tomes en serio. Fue imprudente y exigente, sin límites, y estaba completamente satisfecha con el sentido de pertenencia que le di. Decía que cada vez que la tocaba, sentía como si Chris Anderson le estuviera confesando su amor. Pero nunca se dio cuenta de que todo era solo una ilusión. Al día siguiente, Ava Sinclair se levantó temprano para preparar el almuerzo. Me sorprendí un poco y, sin darle importancia, comí una rodaja de pepino cuando, de repente, me dio una bofetada. Su mano se puso roja por la fuerza. Me quedé atónito. ¿Qué pasa?, pregunté. Este es el almuerzo que preparé para Chris Anderson. ¿Cómo te atreves a comértelo?, espetó Ava Sinclair, señalando unas gachas instantáneas que había cerca. Cómete eso. Me quedé mirando la lonchera, cuidadosamente preparada, y luego las insípidas gachas instantáneas que ni siquiera se habían calentado. Reí con amargura. No tengo mucha hambre. Tengo trabajo que hacer, así que me voy. Mantente ocupado. Era la primera vez que Ava Sinclair me mostraba un lado tan oscuro. Siempre había sido tan seductora y encantadora que casi olvidé que solo sería una impostora en su vida. Ahora que la verdad había regresado, era evidente que ya no servía para nada. Al mediodía, mi secretaria llamó a la puerta de mi oficina. Dijo que alguien me había enviado un almuerzo y unas flores. Recogí las flores y vi una tarjeta con la letra de Ava Sinclair, feliz cumpleaños. ¿Cumpleaños? Debió haber olvidado que mi cumpleaños ya había pasado. ¿De quién era el cumpleaños que recordaba? Me burlé, abrí la lonchera, era delicada, pero solo para llevar. Debería estar triste porque siempre me había tratado con indiferencia, o debería estar aliviado de que aún tuviera un poco de paciencia conmigo, su impostora. Rompí los palillos y le di un mordisco. El arroz estaba duro y las verduras demasiado saladas. De repente, sonó mi teléfono, era Ava Sinclair. ¿Recibiste el almuerzo y las flores? Siento lo de esta mañana. ¿Ya te sientes mejor? MMN. ¡Qué bien! Por cierto, necesito pedirte un favor, algo relacionado con Chris Anderson. Cuando miman a un impostor, significa que se espera que allane el camino para el verdadero. Como era de esperar, Ava Sinclair me dijo que Chris Anderson acababa de regresar al país y estaba involucrado en un proyecto que requeriría la cooperación de mi empresa. Le pedí a mi asistente que me trajera los materiales del proyecto y, tras revisarlos rápidamente, quedó claro que este proyecto era una pérdida garantizada. Por muy irrazonables que fueran sus exigencias, parecía que esperaban que estuviéramos de acuerdo con todo. Le pedí a mi asistente que concertara una reunión con Chris Anderson en mi oficina. Me encargaré de esto personalmente. Cuando Chris Anderson entró, me miró con arrogancia. Señor Evans, ¿de qué se trata esto? Simplemente sonreí y no dije nada, arrojándole los documentos a los pies. Chris Anderson frunció el ceño, recogió los papeles y sonrió con desdén. ¿Sabe Ava de esto, señor Evans? Esta es mi empresa, no la suya. Ava dijo que tiene un buen amigo y que si hablo con él, puedo conseguirle este proyecto. Señor Evans, ¿no le importa la opinión de Ava? La llamaba por su nombre con tanta intimidad, que por un momento, incluso yo me quedé confundido. ¿Quién era exactamente el esposo de Ava Sinclair? Aunque, claro, yo solo era el impostor.
¿Cómo podía compararme con el hombre de verdad con unas palabras dulces? Rechacé firmemente la colaboración con Chris Anderson. Se marchó, con cara de insatisfacción, lanzándome una última mirada. Señor Evans, se arrepentirá de esto. Chris Anderson, un empresario novato con toda su formación, no podía compararse conmigo, un hombre que lo había construido todo desde cero. En cuanto a Ava Sinclair, una adinerada de segunda generación. Este proyecto, sin importar si era Chris Anderson o incluso la propia Ava quien viniera a negociar, no lo aceptaría. No tenía intención de sacrificar mi propio negocio por el amor de alguien más. Eso me convertiría en un tonto. Esa noche, tomé las flores que Ava Sinclair me había enviado a casa y las puse en un jarrón, regiéndolas. Cuando Ava Sinclair regresó y vio el jarrón sobre la mesa, algo pareció romperse en su interior. De repente, explotó de ira, tirando el jarrón al suelo, rompiéndolo y pisoteando las flores hasta aplastarlas. Se me acercó furiosa. ¿Por qué no aceptaste cooperar con Chris Anderson? Porque es un negocio perdedor. No puedo hacer una mala inversión, ¿verdad? Ava Sinclair se burló. ¿Qué tiene de malo perder un poco de dinero? He estado intentando complacerte, cuidándote. ¿No es suficiente? 5 años. ¿No nos tenemos cariño? ¿Dices que todo es cuestión de dinero? Sí, llevábamos 5 años casados, y ahora ella acusaba e insultaba a su marido por culpa de otra persona. Yo también me preguntaba si, para empezar, existía algún cariño entre nosotros. Suspiré con cansancio. Ya lo has dicho todo. No me queda nada que decir. Michael Evans, eres imposible. Ava Sinclair perdió su compostura habitual y empezó a gritarme como una arpía. No me importa. Ya le conté esto a Chris Anderson. Tienes que encargarte de ello. Me froté la frente, mi paciencia se estaba agotando. Antes de que Chris Anderson se fuera al extranjero, no le dijiste la verdad. ¿Cómo te trató? Después de enterarse de tus antecedentes, regresó y se apresuró a invitarte a cenar. ¿No entiendes lo que quiere? Aunque me esté usando, estoy dispuesta a seguirle la corriente. Pero tú, ni siquiera has dicho mucho y ya intentas sembrar discordia. Michael Evans, ¿de verdad eres así? ¿Un humilde? Al fin y al cabo, Ava Sinclair y yo simplemente vivíamos juntos, haciendo lo que teníamos que hacer. Pero ahora, con esa expresión agria, ¿a quién le estaba haciendo el ridículo? Se había pasado de la raya. No respondí, salí al balcón a fumar un cigarrillo para tranquilizarme, y al cabo de un rato, volví y le dije, Ava Sinclair, divorciémonos. Ava Sinclair se mudó. Me llamó mezquina y dijo que estaba loca. Antes de irse, me dijo, ponte las pilas y, en unos días, cuando te des cuenta de que te equivocaste, ven a disculparte conmigo. No se tomó en serio mi solicitud de divorcio. Para ella, solo estaba bromeando. Pensó que nunca la dejaría. Ava Sinclair, le pedí a mi asistente que enviara los papeles del divorcio. Espere aquí y fírmelos antes de irse, dije. Justo entonces llegó mi asistente. Tomé los papeles y se los entregué a Ava Sinclair. Te estoy liberando, y tú me estás liberando. Es una situación en la que todos ganan, ¿verdad? Ava Sinclair se quedó atónita un momento antes de poner los ojos en blanco. Estás muy enfermo. Estaba muy enferma. Dicho esto, cogió un bolígrafo, firmó y salió hecha una furia. Acordamos no volver a contactarnos. No le pregunté por su vida privada, y ella no me llamó para reconciliarnos. Al rato, recibí una llamada de un amigo. Oye, Michael, creo que vi a tu esposa con un chico guapo entrando en un hotel. ¿No vas a hacer nada al respecto? En ese momento, todavía estaba lidiando con el desastre que Ava Sinclair había dejado en el negocio. Llevábamos un tiempo casados, y pensé que, al menos hasta que se formalizara el divorcio, debía arreglarlo. Así no me sentiría culpable. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Aún así, me tomó por sorpresa y se me encogió un poco el corazón. Después de colgar, seguí solucionando el problema que ella había causado. Pasé varias noches sin dormir para resolverlo todo, y por fin pude dormir un poco.
Después de ducharme, me puse mi mejor traje. Era hora de recoger el certificado de divorcio. Cuando encontré a Ava Sinclair, estaba susurrando íntimamente con Chris Anderson. Sus cuerpos estaban muy juntos, y Chris Anderson la rodeaba la cintura con el brazo, mientras su mano recorría su cuerpo. Ava Sinclair me miró con una sonrisa de suficiencia. ¿Vienes a disculparte? Claro que no. A Ava Sinclair claramente no le gustó mi respuesta. Me preguntó con impaciencia, si no estás aquí para disculparte, ¿qué quieres? Hoy voy a recoger el certificado de divorcio, dije con frialdad. Sus pupilas se dilataron y me miró conmocionada. Michael Evans, ¿hablas en serio? Sí, hablo en serio. En cuanto consiga el certificado de divorcio, no volveré a molestarte. Señorita Ava, por favor, denos un poco de tiempo para que podamos terminar con esto. Chris Anderson también parecía sorprendido. Por su expresión, parecía que ni siquiera sabía que Ava Sinclair y yo estábamos casados. Pero enseguida recuperó la compostura y me dijo, señor Evans, ¿su divorcio de Ava se debe a la última colaboración? ¿Le disgustó mi propuesta y se desquita con Ava? ¿No es un poco infantil? ¿O es que siempre ha estado usando a Ava como un juguete sin ningún interés emocional? De repente, me pareció gracioso. Si alguien había estado usando a alguien como un juguete sin ningún interés emocional, ¿no era Ava Sinclair? De alguna manera, en palabras de Chris Anderson, yo me había convertido en la villana. Parecía que algo que Chris Anderson había dicho le había tocado la fibra sensible a Ava Sinclair. Se puso nerviosa. Michael Evans es solo un perro leal, siempre servicial. ¿Yo, un juguete? Ja, estás loca. Se me acercó y me dijo, ¿no dijiste que estabas aquí para el divorcio? Bien, vámonos ahora mismo. A ver cuánto aguantas con esta farsa. De camino, pensé en un sinfín de razones para convencer a Ava Sinclair de que aceptara el divorcio. Aunque no me amaba, se había acostumbrado a la calidez de mi mano. Sabía que no me soltaría fácilmente. Pero no esperaba que la provocación de Chris Anderson la hiciera acceder tan rápido. De hecho, debería agradecerle a Chris Anderson por ese comentario desacertado. La noticia de nuestro divorcio llenó todos los medios, creando un revuelo que duró un tiempo antes de apaciguarse. Un año después, un magnate adinerado organizó un gran baile, invitando a la élite de la industria y a altos ejecutivos, y, por supuesto, yo estaba en la lista de invitados. Fue una coincidencia que, poco después de llegar, me encontrara con Ava Sinclair y Chris Anderson. Chris Anderson me vio primero, abrazando a Ava Sinclair mientras se acercaban a mí, claramente intentando provocarme. Señor Evans, ¿solo está usted aquí hoy?, preguntó con suficiencia. Ava Sinclair también empezó a burlarse de mí. Ja, mírate, no puedes vivir sin mí. Sin mí, ni siquiera puedes encontrar una buena pareja de baile. Michael Evans, ¿no te parece patético? Chris Anderson, igual que siempre. En cuanto un hombrecito consigue algo de poder, se pavonea como si fuera el dueño del lugar, dije, entrecerrando los ojos con una sonrisa. De verdad que no puedes cambiar, ¿verdad? Sigues comiendo mierda como un perro. Tú. Chris Anderson estaba furioso, abandonando por completo su anterior actitud afable, con los ojos desorbitados mientras me miraba fijamente. Ava Sinclair no pudo evitar mostrar un rastro de desdén al mirar a Chris Anderson. Pero este era el hombre con el que siempre había soñado, y no iba a traicionarlo solo por una pequeña expresión. Tras un breve silencio, Ava Sinclair se burló, ¿qué? ¿Te da vergüenza? Michael Evans, si no hubieras sido tan terco con el divorcio, no estarías en esta situación. Quizás si me lo suplicaras, consideraría volver a ser tu pareja de baile. Chris Anderson probablemente no esperaba oír esto de Ava Sinclair. La miró sorprendido, incluso tiró de su falda, pero ella lo ignoró por completo. Incluso yo empezaba a dudar de si los sentimientos de Ava Sinclair por Chris Anderson eran genuinos. Justo entonces, alguien me tomó del brazo, tomándome por sorpresa. Miré en su dirección y vi a Lila Monroe, la heredera del grupo Monroe y nieta del organizador del evento. Me guiñó un ojo. Perdón, Michael, me quedé hablando con viejos conocidos. Luego, miró a Ava Sinclair antes de preguntar, ¿no es la señorita Ava Sinclair? Michael, ¿la conoces?
Le seguí el juego, sonriéndole. Nos conocemos, pero no nos conocemos. Lila Monroe asintió y se giró hacia Chris Anderson. No creo haberte conocido antes. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Soy Anderson. ¿Anderson? No creo haber oído hablar de ningún conglomerado importante con ese apellido, dijo Lila Monroe, fingiendo pensarlo mucho. Entonces se llevó una mano a la boca como si de repente se diera cuenta de algo. Ah, ya entiendo. Un benefactor, claro. Chris Anderson. La cara de Chris Anderson se puso morada, pero no le gritó a Lila Monroe. En cuanto a Ava Sinclair, parecía aturdida, pero también había un toque de reticencia y celos. ¿Qué pasa entre tú y la señorita Lila?, preguntó Ava Sinclair con voz cortante. Es exactamente lo que te imaginas. Lila Monroe respondió y me dio un codazo juguetón. Ava Sinclair bajó la cabeza y apretó los puños. ¿Cuándo pasó esto? Hace unas semanas, dijo Lila Monroe con un gesto de la mano. Bueno, entonces les deseo al señor Evans y a la señorita Lila una relación duradera, dijo Chris Anderson apretando los dientes, tirando del brazo de Ava Sinclair. Ava, vámonos. Sin embargo, Ava Sinclair ni siquiera lo reconoció, permaneciendo inmóvil. Tras una larga pausa, finalmente levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué soy yo, Michael Evans? ¿Ava Sinclair siempre me había tratado como si fuera su posesión? ¿Por eso se sintió amenazada cuando me fui con alguien más? No estaba seguro. Solo sabía que esa mentalidad de quererlo todo era patética. Ay, señorita Ava, dije con una sonrisa burlona, ¿de verdad está bien coquetear con Michael delante de Chris Anderson y de mí? Aunque Chris Anderson no esté celoso, me estoy irritando bastante. Lila Monroe soltó una carcajada maliciosa, me dio un beso en la mejilla y luego hizo un puchero. Michael, aquí hace un calor sofocante y asqueroso. Me están entrando náuseas. Vamos a otro sitio, ¿de acuerdo? Le seguí la corriente, pellizcando cariñosamente la mejilla de Lila Monroe. Bueno, lo que quieras. Al pasar junto a Ava Sinclair y Chris Anderson, asentí levemente. Señorita Ava, disculpe. Me despido. Lila Monroe y yo caminamos del brazo hasta llegar al balcón. Tras observar la zona para asegurarnos de que Ava Sinclair no nos había seguido, nos soltamos. Justo cuando estaba a punto de agradecerle a Lila Monroe por rescatarme, ella habló primero. No soporto que Ava Sinclair siempre pisotee a la gente cuando está encima. Hoy me ayudaste a bajarle los humos, así que gracias. Arqueé una ceja. No esperaba que la señorita Lila fuera tan directa. ¿En serio? Lila Monroe se apoyó en la barandilla del balcón, respiró hondo antes de dedicarme una sonrisa pícara. No esperaba que la vida amorosa del señor Evans fuera tan complicada. Sus palabras me hicieron reír. Señorita Lila, es usted muy ingeniosa. Ah, sí. ¿Le intereso?, preguntó Lila Monroe, apoyando el brazo en la barandilla, observándome con interés. Solo lo aprecio, nada más. Realmente admiraba a mujeres como Lila Monroe, audaces, directas, pero con sentido del humor. De hecho, Ava Sinclair era igual antes del regreso de Chris Anderson. A Lila Monroe no pareció gustarle mi respuesta. Hizo un puchero. Cuando una mujer muestra interés en un hombre, lo último que quiere oír es que la aprecian. Señor Evans, ¿de verdad es tan franco? El aprecio es mi mayor cumplido para una mujer, respondí. Lila Monroe sonrió, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y me la entregó. Un placer conocerlo por fin, señor Evans. Me gusta mucho su personalidad. Miré la tarjeta, tenía su número. Cuando levanté la vista, Lila Monroe ya se marchaba. Sin duda, era un personaje interesante. Para cuando llegué a casa, ya era tarde. Me di una ducha rápida y me desplomé en la cama, quedándome dormida casi al instante. Al día siguiente, fui a la oficina a encargarme de un proyecto, y casualmente, Ava Sinclair y Lila Monroe vinieron a hablar de una colaboración conmigo. Racionalmente hablando, las condiciones y la perspectiva de Lila Monroe sobre el proyecto coincidían mucho más con mis intereses. Pero por alguna razón, Ava Sinclair, que actuaba de forma inesperada,
Insistió en competir por el proyecto con Lila Monroe. Incluso dijo, sin pudor, que yo podía poner mis condiciones y que el grupo Sinclair las aceptaría sin rechistar. Sin duda, era una oferta tentadora. Pero este proyecto no era nada del otro mundo, si bien podía generar ganancias, no era gran cosa. ¿Por qué, entonces, Ava Sinclair se esforzaba tanto por robarlo? Además, nunca antes había mostrado interés en los asuntos de la empresa. ¿Y por qué ahora? ¿Y sabía Chris Anderson que Ava Sinclair estaba usando sus preciados activos del grupo Sinclair para apostar? Me encantaría ver la expresión retorcida y sombría de Chris Anderson cuando se enterara. Sería un espectáculo. A pesar de lo tentadora que era la oferta de Ava Sinclair, elegí a Lila Monroe. Ava Sinclair estaba claramente frustrada. Me confrontó, ¿por qué? ¿Acaso mi oferta no es suficiente? Michael Evans, te he dado una salida. Si cooperas conmigo, olvidaré lo pasado, e incluso podría considerar reconciliarme contigo. Será mejor que captes la indirecta y no tientes a la suerte. Señorita Ava, estamos hablando de negocios. Por favor, no mezcles asuntos personales en nuestras negociaciones. ¿Y qué si lo hago? Eso demuestra que la señorita Ava no es una socia confiable. Busco una colaboradora confiable, no una loca enamorada que perdió la cabeza. Tú. Ava Sinclair estaba furiosa, incluso intentó volcar mi mesa de conferencias. Ella usó todas sus fuerzas, pero la mesa no se movió. Avergonzada, se rascó el cuello y, frustrada, derramó el té sobre mí. Antes de irse, dijo con arrogancia, Michael Evans, no creas que cuando vuelvas arrastrándote, te perdonaré. Sonreí levemente y levanté la mano. Cuídate. No hace falta que te quedes. Tras la marcha de Ava Sinclair, firmé el contrato con Lila Monroe. Antes de que Lila Monroe se fuera, no pude resistirme a preguntar, ¿hay muchos proyectos como este? ¿Por qué elegirme específicamente? No soy como Ava Sinclair, una tonta despistada. Invierto en ti porque tienes la capacidad. Gano dinero y te dejo una buena impresión, Evans. ¿Por qué no? Lila Monroe me guiñó un ojo con una sonrisa. Después de esto, Lila Monroe me agregó a WeChat, diciendo que era para facilitar la comunicación sobre el trabajo. Una noche, estaba en una reunión de negocios cuando aparecieron Ava Sinclair y Lila Monroe. Ava Sinclair acercó una silla a su lado, como si esperara que me sentara a su lado, pero Lila Monroe, casi al mismo tiempo, acercó una silla a su lado. Ignoré a Ava Sinclair y me senté junto a Lila Monroe. Lila Monroe sonrió triunfalmente y le lanzó una mirada provocativa a Ava Sinclair. Mientras compraba comida, mi teléfono vibró. Puse mi teléfono debajo de la mesa y abrí el mensaje. Era de Lila Monroe, señor Evans, ¿esto me hace quedar bien? Miré a Lila Monroe, quien me sostuvo la mirada. Nada mal. Respondí. A mitad de la comida, llegó la hora de los brindis. Todos los presentes eran personas importantes, y aunque era alérgico al alcohol, tuve que obligarme a beber. Lo había hecho incontables veces cuando dirigía el negocio de Ava Sinclair. Ni siquiera sabía que tenía alergia al alcohol. Después de cada reunión de negocios, apoyaba la cabeza en mi hombro, riendo mientras me tiraba de la corbata. ¿Todavía puedes beber? Tomémonos un par de chupitos. Si hubiera prestado más atención, habría notado las erupciones rojas que se extendían por mi piel. Había asistido a innumerables borracheras por ella, bebiendo una botella tras otra, y en mi peor momento, me hospitalizaron por ello. Pero cuando volví a casa, nunca le importó, incluso me regañó por trasnochar. Mirando hacia atrás ahora, me da risa. ¿Por qué fui tan lejos por ella? Justo cuando estaba a punto de beber otra copa, sentí que me empezaban a salir las conocidas erupciones. Lila Monroe notó mi incomodidad y pareció comprender lo que pasaba. Sin dudarlo, tomó mi copa y se la bebió ella misma. Estoy trabajando con el señor Evans. Como no se encuentra bien, beberé por él, dijo Lila Monroe. Iba contra las reglas, pero dados los poderosos antecedentes de Lila Monroe, nadie se atrevió a armar un escándalo. Quise negarme, pero Lila Monroe me apretó la mano con firmeza, impidiéndome alcanzar el vaso. Ava Sinclair la fulminó con la mirada, pero se sentía impotente.
De repente, mi teléfono vibró de nuevo, era un mensaje de Ava Sinclair. ¿Por qué no me dijiste que eres alérgica al alcohol? Lo miré con una punzada de tristeza. Si le hubiera importado, se habría dado cuenta hace mucho. La verdad es que yo no le importaba nada. Ven. ¿Puedo beber por ti? No respondí. Al ver que la ignoraba, entró en pánico y me envió varios mensajes más. Si vienes ahora, podemos reconciliarnos. Haré que Chris Anderson se vaya por ahora. Puedo darte lo que quieres. Nada. No tenía ni idea de las intenciones de Ava Sinclair al enviar estos mensajes, y solo podía imaginar cómo reaccionaría Chris Anderson si los viera. Me dio asco. Bloqueé silenciosamente a Ava Sinclair en WeChat. Lila Monroe ya se había tomado unas copas más, y aunque no me sentía bien, no podía dejar que una mujer bebiera por mí. Le di una palmadita en la mano a Lila Monroe para que se relajara. Tomé su vaso y me lo bebí todo de un trago. Lila Monroe me miró fijamente, paralizada. Mientras tanto, Ava Sinclair, de pie a un lado, pasó desapercibida, pero tenía los ojos rojos. ¿Dejar que la señorita Lila bebiera por mí? ¿Cómo podría soportarlo? Volteé mi vaso vacío para enseñárselo a los demás y luego lo llené con más licor. Tomaré un trago para mí. El ambiente se caldeó de inmediato, con algunas personas mayores disfrutando del espectáculo, bromeando con Lila Monroe y conmigo, diciendo que formábamos una pareja perfecta, una pareja hecha en el cielo. Bromeaban que quizá habíamos estado juntos en secreto todo este tiempo, si no, ¿por qué nos queríamos tanto, incluso peleándonos por una copa? Solo pude forzar una sonrisa, mientras Lila Monroe, tan atrevida como siempre, respondía con una sonrisa: soy yo la que va detrás del señor Evans, ¿sabes? Deja de bromear, dije, sacando una toallita húmeda para secarle la cara sonrojada y calmarla. Lila Monroe agitó la mano con indiferencia. ¿Qué, señor Evans? ¿Es usted tímido? Ava Sinclair, apretando los dientes, nos lanzó una mirada resentida desde el otro lado de la sala. Parecía que la excluían, pues nosotros la pasábamos genial mientras ella estaba sola en un rincón, con el aire cargado de tensión a su alrededor. Aunque estábamos en el mismo sitio, el ambiente era completamente diferente. Finalmente, mientras las bromas de los mayores continuaban, Ava Sinclair finalmente estalló. Con una mirada feroz, golpeó su vaso contra la mesa, siseando a los ancianos. ¿Por qué tienen la boca tan suelta? ¿No tienen nada mejor que hacer? Se marchó furiosa, dejando la sala fría e incómoda. Ava Sinclair no era conocida por relacionarse con esta gente, antes, yo me encargaba de socializar por ella. Después de mi partida, Chris Anderson carecía de la capacidad y el coraje para gestionar este tipo de eventos. Ahora, con su arrebato, cualquier trato que tuviéramos probablemente se arruinó. Después del evento, Lila Monroe me pidió que la llevara a casa. De camino, de repente habló. He oído historias de cómo bebías como un profesional mientras entretenías a Ava Sinclair. Al parecer, bebías más que muchos tragos fuertes. Y ahora, el siempre resiliente señor Evans resulta ser alérgico al alcohol. Señorita Lila, me halaga. Es solo un viejo problema de mi infancia, no hay de qué preocuparse. ¿Ava Sinclair no lo sabe? ¿Ella? Hice una pausa, y luego, instintivamente, inventé una excusa, nunca se lo dije. Estaban casados, compartiendo la cama. No es algo que debería perderse, ¿verdad? Michael Evans, ¿de verdad valió la pena hacer todo eso por ella? Todo eso es cosa del pasado. Señorita Lila, prefiero no hablar de eso. ¡Qué tonta! Lila Monroe miró por la ventana, refunfuñando. Qué suerte que rompieron, si no, se habría asfixiado. Ava Sinclair, esa idiota, solo sabe explotar a los demás. No le da vergüenza. No pude evitar reírme. No esperaba que la heredera del grupo Monroe maldijera así, tan alterada. Definitivamente no era la imagen que tenía de ella. ¿Qué te hace gracia? ¿Qué? ¿Te ríes de mí? Tú también eres idiota. Lila Monroe me lanzó una mirada juguetona. La llevé a casa. Justo cuando estaba a punto de volver al coche, Lila Monroe vino corriendo de repente, golpeando la ventanilla como si tuviera algo que decir.
¿Olvidaste algo?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Solo quería decirte que, a veces, no es necesario aguantarse sola. Me detuve un momento, sorprendido. Entendido, gracias. ¿También? ¿Qué más? Eres un buen chico. ¿Por qué aferrarte a una sola persona? Es hora de seguir adelante. Ya te divorciaste, así que ¿por qué no buscar un nuevo hogar? MMM. La miré. No le des demasiadas vueltas, solo digo. Tos, adiós. Ya era tarde cuando llegué a casa. Acababa de aparcar cuando vi a alguien junto a mi puerta. Al acercarme, vi que era Ava Sinclair. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. Ava Sinclair agarraba la correa de su bolso, moviendo los dedos nerviosamente. ¿Acabas de dejar a Lila Monroe? ¿Y qué si lo hice? ¿Cuándo te acercaste tanto a Lila Monroe? ¿Qué te importa? Ya sé, intentas ponerme celosa. Estás con Lila Monroe a propósito para vengarte de mí, ¿verdad? Ava Sinclair me miró con ojos sinceros. Michael Evans, deja de hacer tonterías. Vuelve conmigo. No te enojes más. Admito la derrota, ¿es suficiente? ¿Crees que te dejé porque estaba enfadada? Reí con amargura. Ava Sinclair, te tienes demasiado en alta estima. No te escucho. No me importa lo que digas ahora. Sé que todavía me quieres, insistió Ava Sinclair. Aunque no puedo dejar ir a Chris Anderson, mientras regreses, siempre habrá un lugar para ti aquí. Ava Sinclair, sí que sueñas a lo grande. ¿Qué? ¿Quieres 2 maridos ahora? Ya te has casado 2 veces. La rodeé y abrí la puerta. En lugar de malgastar tu tiempo aquí, sería mejor que te apuntaras a un stand-up. Creo que tienes un don para eso. Michael Evans. Ava Sinclair me agarró del brazo. ¿De verdad vas a seguir así? Esto no beneficiará a nadie. Me encogí de hombros. Te equivocas. Solo que saldrás perdiendo. Sin decir nada más, cerré la puerta tras de mí. Se quedó allí un rato, pero el frío finalmente la ahuyentó. Al día siguiente, Ava Sinclair irrumpió en mi oficina, oliendo a alcohol. Señor Evans, la señorita Ava insiste en verlo. Mi asistente se quedó de pie junto a la puerta, incómodo. Le hice señas para que se fuera, y él captó la indirecta y cerró la puerta tras él. Ava Sinclair se desplomó sobre mí, flácida y blanda como un charco, sosteniendo una botella de licor vacía. ¿Bebiendo tanto tan temprano? Chris Anderson no te va a detener, murmuré, tirándola al sofá. Despierta, deja de dormir aquí. Le di una palmadita a Ava Sinclair en el hombro, intentando despertarla de su estupor. Los ojos de Ava Sinclair estaban nublados y extendió la mano para tocarme la frente. ¿Chris Anderson? Soy Michael Evans. Moví mi cuerpo, pero su mano falló. Al oír mi voz, Ava Sinclair rompió a llorar. ¿Eres Michael Evans? Ava Sinclair, borracha, me sonrió. Cierto, eres Michael Evans, no Chris Anderson. Eres mi Michael Evans. ¿Su Michael Evans? Si esto hubiera sido antes de nuestro divorcio, antes de que Chris Anderson regresara al país, probablemente habría sonreído y respondido. Pero ella nunca me dio esa oportunidad. Ese tipo de cariño siempre estuvo reservado para Chris Anderson, nunca para mí. Ella solía estar igual de borracha. Fui al bar a buscarla, y se colgó de mi cuello, intentando besarme como si estuviera borracha, preguntándome, ¿Chris Anderson? Soy Michael Evans, dije, igual que hice hoy. Ella negó con la cabeza y se rió. No, eres Chris Anderson, mi Chris Anderson, el que me gusta. Me quedaba callado un momento y luego, a regañadientes, asentía, sí, soy Chris Anderson. Ava, vámonos a casa. Pensar en esos dolorosos recuerdos me dolía muchísimo la cabeza. Agarré a Ava Sinclair de los brazos y la levanté del sofá. Deja de armar un escándalo en mi oficina. Si quieres hacer una locura, hazlo en otro lugar. Ava Sinclair, al oír esto, se frotó los ojos con angustia. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué hice mal?
O tal vez, ya no sientes nada por mí. Por un momento, casi quise desgarrarle la mente para ver qué disparate había dentro. ¿Sabe lo que significa tratarme bien? Quizás para ella, tratarme bien significa satisfacerlo todo menos el amor y el cuerpo, pero no soy tan simple. Soy codicioso. Preferiría no tener estos gestos vacíos. Michael, Lila Monroe no es nada buena. No puede darte lo que quieres, pero yo sí, no es rival para mí. Soy mejor que ella. Michael, mírame, soy tu Ava. Ava Sinclair, ¿qué quieres que te diga? Ya no puedo leer tu mente. ¿Dices que te gusta Chris Anderson? Bien, me haré a un lado y te dejaré estar con él. Pero ahora, ¿me atacas a sus espaldas, intentas recuperarme? ¿Quién te gusta de verdad? Por un momento, no supe si era culpa de Chris Anderson o mía. Ava Sinclair, hace tiempo que dejaste de ser mía, y yo ya no soy tuyo. Lo único que nos une es un matrimonio ridículo, la presioné con fuerza. Ava Sinclair, despierta. Si te gusta Chris Anderson, deja de venir a mí. No dejes que nuestro fracaso se repita entre tú y Chris Anderson. ¿Me gusta Chris Anderson? Ya no estoy segura. Debería ser feliz con él, ¿no? Pero ¿por qué me pone tan triste cuando te veo con Lila Monroe? Ava Sinclair me tiró ligeramente de la manga. Me gustan tú y Chris Anderson. Los quiero a ambos. Ava Sinclair, ¿sabes lo que dices? La aparté con asco. Justo en ese momento llegó Chris Anderson. Frunció el ceño y apartó a Ava Sinclair de mí. Señor Evans, no es muy apropiado traer a la novia de otro a su oficina. ¿Qué? Me quedé sin palabras. ¿Por qué no le preguntas a Ava Sinclair por qué se emborrachó tanto y vino corriendo? Encendí un cigarrillo, es una pena que no hayas oído lo que acaba de decir. Por cierto, ¿no estaban tan acaramelados? Ava Sinclair se bebió todo esto, pero no te vi intentando detenerla. ¿Qué? ¿Se está desmoronando su salud ahora que por fin puedes hacerte cargo del grupo Sinclair? Chris Anderson, estás jugando bien. Debo decir que estoy impresionado. Chris Anderson, visiblemente irritado, levantó a Ava Sinclair en brazos. ¿Y qué si estoy calculando? ¿Intentas pelear conmigo por ella? ¿Crees que tienes alguna posibilidad? No olvides que siempre le he gustado a Ava Sinclair. Solo eres un compañero. ¿Crees que puedes compararte conmigo? Sabía que las intenciones de Chris Anderson con Ava Sinclair no eran puras, pero no esperaba que fuera tan descarado con sus ambiciones. Aunque Ava Sinclair estaba borracha, era difícil saber cuánto recordaría una vez sobria. ¿De verdad creía Chris Anderson que no recordaría lo que le había dicho? ¿O asumía que, aunque lo recordara, lo perdonaría y seguiría entregándose a él? Era ridículo. Los tres parecíamos una farsa, un sueño extraño. Después de echar a Chris Anderson, recibí un mensaje de Lila Monroe diciendo que quería invitarme a almorzar. Estuve a punto de negarme, pero me dijo que ya estaba abajo. Señor Evans, es de mala educación hacer esperar a una señora, añadió Lila Monroe. A regañadientes, acepté acompañarla a almorzar. Durante la comida, tomó muchas fotos. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era para documentar su vida. Vamos, sonríeme. ¿Por qué siempre te ves tan seria?, bromeó Lila Monroe. Estoy bien, no me gusta tomar fotos. Qué lástima, suspiró. ¿Qué lástima? Te estás perdiendo la oportunidad de entrar al álbum de una mujer hermosa. ¿Mujer hermosa? ¿No lo soy? Jaja, claro que sí, nos reímos al darnos cuenta. Lila Monroe parecía poseer algún tipo de magia. Con solo unas palabras, podía aliviar sin esfuerzo el peso de alguien, haciéndolo reír a carcajadas. ¿Estás ocupado esta tarde? Después de comer y beber, Lila Monroe me preguntó. La verdad es que no hay nada importante hoy. Qué casualidad, yo tampoco. ¿Qué tal si salimos a dar un paseo? No puedo interpretar esto como otra cosa que no sea que la señorita Monroe vino preparada. Digamos que así es. Lila Monroe me llevó a varios lugares, centros comerciales, calles de comida rápida, incluso jugueterías. Al atardecer, regresamos a la oficina y me sonrió radiante.
Señor Evans, me lo pasé genial en la cita de hoy. ¿Cita? De repente me di cuenta. ¿Qué pasa? ¿Lo estás negando? Lila Monroe se puso de puntillas y me dio una palmadita en el hombro. Esperando con ansias nuestra próxima cita, entonces. Justo entonces apareció Ava Sinclair, con Chris Anderson a su lado. Michael, ¿qué pasa entre tú y esta mujer? ¿Y yo qué? ¿Qué lugar ocupo en todo esto? Tiró de mi ropa, mientras Chris Anderson la instaba en voz baja a que se calmara. ¿De verdad ha pasado un día entero y aún no estás sobria? Me ajusté el traje y la corbata. ¿O solo eres de esas personas a las que les gusta llamar la atención? Ava Sinclair, ¿crees que todo el mundo debería girar en torno a ti? ¿Te crees tan especial? ¿Crees que mereces el amor y el cariño de todos, hasta el punto de que harían cualquier cosa por ti? Suspiré y continué, ¿no te encuentras patética? Mírate ahora, ¿no pareces una mendiga pidiendo sobras? Podrías haber tenido una vida mejor. ¿Por qué sigues desafiando a los demás? ¿Por quién haces esto? Has terminado así por tus propias decisiones. ¿No es culpa tuya? Ava Sinclair negó con la cabeza con incredulidad. No, no es así. Te amo, Michael. ¿Amor? ¿Cómo pudo decir eso? Lo decía delante de Chris Anderson, e incluso delante de Lila Monroe, quien asumió que era mi novia. Esto no era amor, era egoísmo, avaricia. Chris Anderson se quedó allí, rígido, sujetando la manga de Ava Sinclair sin decir palabra. No sabía si de verdad le importaba o si solo buscaba la riqueza de su familia. De todas formas, no me importó. La rabieta de Ava Sinclair finalmente fue demasiado lejos. Incapaz de seguir mirando, Lila Monroe llamó a la policía, alegando que Ava Sinclair me estaba acosando. Tras la advertencia verbal a Ava Sinclair, Chris Anderson la llevó a casa. Los días siguientes fueron finalmente tranquilos. Ava Sinclair no volvió a buscarme y apenas se la veía en los eventos sociales. Su reputación ya era bastante mala, y tras este incidente, se desplomó aún más. Ninguna empresa quería trabajar con ella. Una vez me dijo, Michael, quiero preservar mi castidad por la persona que amo. ¿Me entiendes, verdad? Ya lo dije antes, Chris Anderson era solo un intelectual. En los negocios, era un completo inútil. Efectivamente, no tardó mucho en que el grupo Sinclair, bajo la dirección de Chris Anderson, se convirtiera en un caos, casi al borde del colapso. Después de eso, no supe nada más de Ava Sinclair ni de Chris Anderson. Salvo una vez que me los encontré en un centro comercial. Ava Sinclair estaba de compras con Chris Anderson. El atuendo de Ava Sinclair no se parecía en nada a la grandeza del pasado, y Chris Anderson parecía un personaje de élite, un poco como alguien a quien no pude identificar. ¿Quién era? No lo recordaba.